Pasas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amados hermanos, esa es la palabra del Señor. No sé si cuánto han escuchado de este estanque llamado Betesda que se encontraba en Jerusalén. Este estanque se dice que eran 2 piscinas que estaban excavadas juntas. Lo más probable que era una al lado de la otra. Una de ellas fue excavada en el siglo XVIII y otra aproximadamente del siglo III a.C. Y estas piscinas o estanques, como lo dice la Biblia, eran usadas para lavar las ovejas antes de ser sacrificadas en el templo de Salomón. Se dice que en parte fue este hecho el que le dio a sus aguas un halo de santidad o purificación. Entonces, ¿qué pasaba? Que en tiempos de Cristo, como relata lo que leímos, estas piscinas estaban rodeadas por 5 pórticos o 5 puertas. Y además estas piscinas eran ocupadas por muchos enfermos. En el relato que leímos dice una multitud de enfermos que estaban alrededor de estas piscinas a la espera de un misterioso movimiento de las aguas que producía un ángel, que sanaba al primero que entraba al agua. Es este lugar donde Jesús llegó. Imagínese este escenario, imagínelo conmigo, hermano. Hay una multitud de enfermos esperando que algo suceda en estas aguas, porque solo en esa oportunidad, ese pequeño segundo donde las aguas eran movidas, si alguien corría ahí, se supone que iba a ser sanado. Y llega Jesús. Se estima que en ese momento, cuando Jesús llegó a ese lugar, bueno, ya había convertido el agua en vino, ya había sanado al hijo del oficial del rey, ya se había producido la pesca milagrosa, ya Jesús había liberado endemoniados, ya Jesús había sanado leprosos, ya Jesús había sanado paralíticos. Imagínese este personaje que anda por toda la tierra sanando gente y llega a un lugar donde hay una multitud de enfermos. ¿Para qué iría Jesús a ese lugar? Bueno, Jesús entonces ya era tremendamente conocido en ese momento. Su fama, lo más probable es que ya había llegado a oídos de mucha gente. Él ya había comenzado su ministerio y recorría expandiendo el reino de su Padre. Imagínese al Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, entrando a un lugar donde hay una multitud de enfermos que llevan ahí días, algunas semanas, otros años esperando ser sanados. Entonces, la pregunta que uno le viene, este relato dice que uno de esa multitud fue sanado. ¿Por qué será que no todos fueron sanados? O sea, si Jesús hacía tantos milagros por aquí y por allá. Entonces, lo que sucede, que podemos pensar, es que estos enfermos llevaban tanto tiempo enfocados en aquella única posibilidad que tenían de sanidad, enfocados en este estanque,
en el movimiento de las aguas, con su mirada fija, esperando el momento en que esas aguas se estremecieran, que no reconocían que el mismo Dios del cielo estaba pasando por allí. El mismo Hijo de Dios, lleno de poder, lleno de gloria, estaba pasando por al lado de ellos. Pero ellos estaban tan enfocados en este estanque de agua que capaz que ni siquiera habían escuchado que había un hombre que sanaba. Así que tampoco le vieron, muy probablemente, cuando Jesús llegó a ese lugar. Es por esto que cuando Jesús ve a este hombre acostado, que llevaba 38 años enfermo, y quizás cuántos de esos 38 años él estaba en el estanque esperando una oportunidad para ser sanado, y además necesitaba a alguien que lo llevara para poder ser sanado, o sea, además dependía de otros. Jesús ve a este hombre y le hace la gran pregunta, en medio de la multitud de enfermos, no nos olvidemos de esto, y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué clase de pregunta es esta, si lo pensamos, para un hombre que lleva 38 años enfermo? Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Claramente este hombre deseaba ser sanado. Pero ¿qué sucedía? Muy probablemente Jesús necesitaba de alguna forma llamar la atención de este hombre. ¿Para qué? Para que este hombre dejara de mirar el estanque. Yo imagino a este hombre con la mirada así como fija en la piscina, así, viendo el agua. Cualquier vibración, cualquier movimiento, para él mirar si alguien se apiadaba de él y lo ayudaba a correr al estanque. Entonces pasaba gente por su alrededor, quizás lo golpeaban, lo pisoteaban, y él no le importaba. Él estaba pendiente del estanque de agua para ser sanado. Entonces Jesús tuvo que preguntarle algo para llamar su atención. ¿Quieres ser sano?, le dijo. Porque solo de esta forma este hombre quitaría su mirada del estanque y miraría a Jesús. Y se daría vuelta. ¿Quién es este que me pregunta eso? Ok, voy a mirar a Jesús. Y es ahí cuando él le responde toda su situación, le dice, mira Jesús, estoy aquí hace tantos años y nadie me lleva al estanque. Pero quedémonos aquí un segundo. ¿Qué pasa con esto, hermanos? A veces tenemos a Jesucristo a nuestro lado, pero no lo miramos, porque estamos tan pendientes de lo que nosotros creemos que es nuestra única salida, de lo que nosotros creemos que es nuestra única posibilidad. Estamos tan pendientes de la forma en que queremos que Jesús actúe a nuestra manera, que no vemos lo que Jesús ya está haciendo. Él ya me está preguntando si quiero ser sano, pero yo estoy con la mirada tan fija en otra cosa que no veo quién está a mi lado. No veo al Hijo de Dios que está a mi lado preguntándome si quiero ser sano. Si vamos a Mateo capítulo 14, versículo 30, vemos que a Pedro le pasa algo muy parecido. En ese entonces los discípulos habían tomado la barca y se habían ido, y Jesús se había quedado. Entonces Jesús empieza a caminar sobre el mar, Pedro lo ve, acortando un poco el relato, y le dice, Señor, manda que yo vaya. Pedro, bien, empieza a caminar sobre el mar, y dice el versículo 14 que Pedro estaba caminando sobre las aguas. Empezó a mirar a Jesús porque le dijo, manda que yo vaya, y empieza a caminar por las aguas. Pero el versículo 30 dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué hizo Pedro? Vio el viento y no vio a Jesús. Pedro vio la tempestad y dejó de ver al maestro. Y fue en ese momento cuando comenzó a hundirse. Amado hermano, cuando quitamos, amado hermano,
Cuando quitamos los ojos de Cristo y vemos nuestra realidad, dejamos de ver la verdad que hay en Cristo. La verdad de que Jesús sana, de que Él tiene todo bajo control, de que su voluntad es perfecta, de que Él no nos deja, de que si como Pedro nos hundimos, Él extenderá su mano y nos sacará del agua. O si llevamos años esperando que las aguas se agiten, cuando hemos perdido toda esperanza en que Cristo vendrá y cambiará nuestras circunstancias, olvidamos ver a Jesús, amado hermano, porque quitamos los ojos, vemos nuestra realidad, pero ¿sabe qué, querido hermano? La realidad de Cristo debe ser nuestra realidad. La verdad de quién es Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre, eso debe ser nuestra realidad. Así que, hermanos, si no miramos a Jesús y preferimos correr a otro lugar, estamos perdidos. Muchas veces, yo he escuchado muchas veces incluso cristianos que van y consultan al horóscopo, o que van donde la machi, o que van para allá, para acá, porque pierden la esperanza de que Jesús esté haciendo algo y necesitan saber qué está pasando, qué va a suceder, a dónde voy, qué hago, porque quitamos la mirada de Jesús y queremos hacer las cosas bajo lo que nosotros creemos. Si seguimos con el relato, vemos que este hombre enfermo le responde a Jesús en el versículo 7 y le dice: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Vemos, hermanos, en esta respuesta a un hombre que después de 38 años pareciera que no tuviera posibilidad alguna de ser sanado. Tenía movilidad reducida, nadie lo podía acercar a lo que según él era la única forma, la única oportunidad de sanidad. Sin embargo, él seguía ahí, estancado en el estanque. Porque si yo estoy al lado del único lugar que puede serme sanidad, y escucho que hay un Jesús que está sanando gente, yo voy a buscar esa otra alternativa. Muy probablemente voy a decir que alguien me lleve donde Jesús, porque llevo tantos años en el estanque, pero este hombre seguía estancado en el estanque. Seguía ahí. Entonces, lo más probable es que este hombre quizás ya estaba en una desesperanza, como llaman desesperanza aprendida, y seguía ahí, y seguía ahí. Y por eso Jesús no le dice nada más. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? El hombre le da una respuesta y Jesús quizás se da cuenta y dice: este hombre está tan cegado por este estanque y no ve que soy yo, el Hijo de Dios, el que le está preguntando esto. Y no se pone a argumentar, le dice: mira, yo soy el Hijo de Dios, yo te puedo sanar. No le dice eso, porque el hombre estaba tan cegado por su desesperanza que probablemente ni siquiera le iba a atender a Jesús. Le dice: ya, voy a volver a mirar el estanque. Gracias por preguntar. Voy a volver a ver si las aguas se agitan. Así que Jesús decidió quitar la venda de los ojos de este hombre mediante la sanidad, mediante una demostración de poder. Y en ese momento Jesús le dice: toma tu lecho y anda. Y el hombre al instante fue sanado. Y lo que yo me preguntaba en este momento, hermano, era que si en ese lugar, dice el relato que había una multitud de enfermos, ¿cómo nadie vio lo que pasó? Porque era como para que esa parte de esa multitud, aunque sea uno o dos más, hubieran visto eso y hubieran dicho: hey, este hombre lo sanó. Voy corriendo o le comienzo a gritar: ven y sáname, por favor, ten misericordia de mí. Si en medio de la multitud había un Jesús haciendo milagros, ¿por qué nadie en aquella multitud clamó y pidió un milagro también para ellos? Porque, hermanos,
cuando estamos cegados por la desesperanza de lo que no hemos recibido, de lo que no viene, de lo que nos tiene cansados, cuando creemos más en cosas supersticiosas, en los santos, en el horóscopo, etcétera, se pueden nombrar muchas cosas. Cuando yo creo que esa es la salida y no veo a Jesús, cuando me enfoco en cómo yo quiero y cuándo quiero que Dios me sane y solucione mi situación, acudo a otro lugar buscando lo que Dios me puede dar. Voy al estanque y me quedo ahí años. Voy a este otro lugar y me quedo ahí años. Y me hundo en la tristeza, me hundo en la desesperación, me hundo en la desesperanza. Y no me doy cuenta que Dios está obrando a mi lado. Hermano querido, esta gente, esta multitud de enfermos llevaba tantos años mirando al estanque que no vio al Hijo de Dios sanando, que no vio al Hijo de Dios salvando. Jesús no pasó por al lado de esa multitud de enfermos porque sí, era muy probable que él quería hacer milagros, pero nadie lo miró, nadie se dio vuelta, nadie lo tomó en cuenta, amados hermanos. Él quizás quería sanar más gente, pero todos tenían sus ojos puestos en un estanque que no sanaba por amor como lo hacía Jesús. Y esto es lo más importante, hermano querido. Jesús hoy en día está aquí. El Espíritu Santo hoy en día está en medio de nosotros y quiere sanar nuestra vida, quiere sanar nuestro corazón. Si nos hundimos, quiere extender su mano y sacarnos del agua. Y más importante que todo esto, Dios ya está obrando en su vida. Dios ya está obrando en su situación. Dios ya está ahí sanando a otros. Solo que nosotros tenemos nuestra mirada fija en tantas cosas que nos distraen, que no vemos que Jesús está pasando por ahí y ya está obrando. Y que si alguna vez nos hundimos, Él ya tiene su mano extendida como a Pedro para sacarnos del agua. Ya está ahí, hermano. A veces queremos cosas tan grandes, quiero esto, quiero en este tiempo, que no valoramos lo que Jesús ya está haciendo. ¿Cuánto nos ha sostenido hasta el día de hoy? ¿Cuántos años nos ha mantenido? ¿Cuántos años nos ha dado vida? ¿Cuán grandes son sus misericordias cada mañana? Y Él lo hace por amor, querido hermano. Él lo hace por amor. Yo le aseguro que si usted no ve nada, Jesús está obrando. Jesús está obrando. Porque para eso ha venido el Hijo de Dios. Para eso ha venido el Hijo de Dios. Y quiero hoy alentarlo. Quiero hoy alentarlo a que busque a Jesús en ese lugar donde usted no lo está mirando. Que Jesús no pase por al lado y usted tenga las miradas puestas en cualquier otra cosa. Porque cuando valoramos la obra de Cristo, es algo tremendo, querido hermano. Es algo tremendo. Dios está obrando en nuestra familia, en nuestro corazón, y Él ya está cambiando nuestra realidad. Solo tenemos que quitar la venda de nuestros ojos y ver a Jesús. Porque Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amados hermanos, pero mientras segamos, mientras llega el tiempo de la siega, la semilla está creciendo. No está pasando nada. Algo está sucediendo, algo está pasando. Así que aunque no lo veamos, Dios está orando y tiene su mano extendida. Amén, vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque tú estás obrando tu perfecta voluntad, Jesús. Padre, te pedimos que en tu misericordia quites la venda de tus ojos y nos permitas ver lo que estás haciendo. Padre, renueva nuestra esperanza en ti, pon nuestros ojos en ti. No queremos
caer en supersticiones, no queremos correr a otras personas, no queremos buscar soluciones humanas. Queremos confiar en que tú estás obrando y te agradecemos, porque lo haces porque nos amas tanto, porque no merecíamos nada, pero aún tú obras a nuestro favor, porque no tenemos que ser las mejores personas para que tú hagas algo, porque tú ya hiciste todo por nosotros. No merecemos nada, pero tú lo haces simplemente porque te amas, nos amas, simplemente porque somos tu creación, tú obras. Somos los más indignos, pero aún así tú nos amas, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te pido, Padre, en esta hora por todos aquellos hermanos que están cansados de esperar, están cansados de esperar en lo que creen que llegará y no ha llegado, y que quizás no ven nada, quizás están llenos de desesperanza, pero tú has estado obrando en silencio. Tú has estado obrando en silencio. Padre, en esta hora oro por ellos, Jesús. Levantamos sus brazos y te pedimos fuerzas para sus vidas, nuevo aliento para sus vidas, Jesús. Dales paz, Señor. Llena de paz, llena de gozo sus corazones, Padre, porque tú siempre llegas a tiempo. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.